Para trabajar en Internet sin experiencia, es muy importante identificar 3 factores. Primero de ellos es que debes solucionar una necesidad existente. Muchas empresas en línea fracasan porque se guían por la intuición del creador en lugar de satisfacer las necesidades reales del público objetivo. Por lo tanto, no importa lo innovador que parezca, primero debe ser alguna idea que realmente el público necesite. El segundo factor importante es el tema de que pueda funcionar de forma lo más autónoma posible. Por lo tanto, que los procesos sean lo más automatizados posibles. Y el tercer factor es que sea escalable. Esto significa que debería poder aumentar sus facturas sin aumentar los costos proporcionalmente. De lo contrario, cuando más dinero gane, más gastos tendrá. Está claro que para trabajar desde casa se tienen que comprender bien estos 3 factores, pero lo que vamos a ver además en este vídeo es qué tipos de negocio online se pueden desarrollar sin experiencia o con poca experiencia. Si te gustan mis contenidos, dale a suscribir y también a la campanita para que así YouTube te avise de todos los contenidos que voy creando. Bienvenido a Código Trading, soy Dave y te voy a acompañar en el camino hacia la rentabilidad. ¡Empecemos! Uno de los negocios que más funciona en Internet es el marketing de afiliación, el hecho de recomendar productos. Eso funciona a través de links que informan a la empresa que realmente fabrica o envía dicho producto de que esa venta viene de tu parte. Entonces puedes tener un blog, puedes tener redes sociales, puedes tener una página web que tienes ahí productos anunciados, pero que tú realmente no te genera nada de trabajo porque ese producto, la empresa que realmente está haciendo la venta es una empresa tercera que no es tuya. De tal manera que a ti te dan un 20%, un 10%, un 30%, ahí dependerá del tipo de afiliación y al atraer ventas gracias, por ejemplo, a motores de búsqueda como Google, si eres capaz de tener un buen SEO en tu blog o tu web y que la gente descubra ese producto a través tuyo, cuando van a pulsar comprar, pues un porcentaje será para ti. Existen una infinidad de tipos de negocio que van con afiliación y son bastante pasivos y realmente no necesitas una experiencia porque la venta la está haciendo otra empresa, tú eres simplemente el puente, pero gracias a esa venta consigues un rendimiento económico. El segundo tipo de trabajo que se puede realizar en casa con poca experiencia es invertir en la bolsa. El hecho de invertir en la bolsa de valores te permite comprar un pedacito de, por ejemplo, una empresa de éxito que consideres que tiene una proyección muy buena a largo plazo y sin necesidad de ir a los consejos de administración ni nada, tú compras gracias a la bolsa un trocito de dicha empresa y si la empresa va bien, pues tu dinero rendirá con los beneficios de la empresa. Lógicamente se tiene que saber dónde invertir porque si la empresa va mal, entonces tu dinero en lugar de aumentar va a disminuir. Aparte de la compra-venta de acciones de empresas, hay muchísimas otras opciones. El mercado de divisas Forex, que es la comparativa entre distintas monedas de distintos países. El mercado de metales, donde está el oro y otros metales preciosos. El petróleo, materias primas de todo tipo, futuros, índices. Hay muchísimos mercados y seguro que alguno puede encajar en tu perfil. Entonces, para ello, realmente no se necesita una gran experiencia para invertir a largo plazo. Conociendo unos consejos básicos, pues uno puede empezar a avanzar en este mundo, pero sí que sería importante, si se quiere ir más deprisa y ya ponerte en temporalidades más bajas y hacer lo que es el trading, tener una formación. Si quieres aprender y ir de la mano de un mentor, en la Academia de Código Trading te podemos enseñar a invertir en los mercados. Yo mismo puedo ser tu mentor
y te recomiendo que empieces con el curso totalmente gratuito que te dejo aquí en pantalla, donde forjarás unos cimientos. Y ya si quieres dar un paso más y tener pues mi mentoría, mis clases y aprender pues de forma más acelerada, invirtiendo un poquito antes de invertir en los mercados, en tu propia formación, que eso acaba siendo una inversión en uno mismo, puedes ir a la academia a lo que son las formaciones Código Pro, Código Elite y Código VIP. Cada cual de ellas incluye cosas diferentes y tiene precios diferentes. Si quieres ver lo que incluyen, pulsa en este link que te dejo aquí en pantalla. Una tercera opción para trabajar desde casa es ser redactor de contenidos. Si escribir se te da bien y tienes una habilidad y te gusta lo que es la redacción, la escritura, actualmente es un trabajo bastante interesante, ya que redactando contenidos para blogs, páginas web, redes sociales, etcétera, puedes llevarte un dinero y es un negocio que está bastante en expansión porque cada vez todas las empresas quieren estar en redes, con una buena página web, ir escribiendo artículos en los blogs de sus páginas web, etc. Un cuarto tipo de trabajo que puedes realizar desde tu casa simplemente en internet y sin experiencia es tener un blog personal. Puedes tener un blog de aquello que te apasiona y pues lo importante ahí es que seas constante, que como mínimo una vez a la semana cuelgues un artículo en tu blog donde expliques lo que te interesa. Una parte importante en el blog es que lo tengas bien posicionado a nivel SEO, que cuando se busca en Google o en redes sociales se encuentre fácilmente tu blog. Otro trabajo que se puede hacer desde casa es ser youtuber. Mucho se habla de que hay youtubers que ganan un montón de millones, que tienen millones de suscriptores y muchas veces pues te dirán, mira, es que estos son 4 de contados y conseguir eso es muy difícil. Lo que no se entiende es que no es necesario ser tan grande y ganar tantos millones. Uno puede acompañar, por ejemplo, su blog, su negocio online de un canal de YouTube y bueno, el YouTube por sí solo no le va a dar una gran fortuna, pero también será un ingreso más dentro de su negocio y le proyectará, porque por ejemplo el blog te proyecta en Google, pero la página de YouTube te permite estar bien posicionado en las búsquedas en YouTube, que al final es una de las redes sociales también más importantes y que generan riqueza por sí sola, porque los anuncios que hay antes de cada vídeo pues se pagan. Otro trabajo que puedes realizar desde casa es vender tus servicios online. Eso te permite pues vender aquello que tú sabes hacer, ya sea de forma virtual o presencial. Entonces, la habilidad que tú tengas la puedes publicitar en internet para que otros que tengan esa necesidad pues recurran a ti y a cambio de un dinero vendas tu tiempo. Otro posible trabajo en internet es hacer una tienda online. Esta tienda online lógicamente puede ser de productos tuyos. Si tú quieres directamente comprar, exportar productos y venderlos en tu país a un precio un poco superior y llevarte ese beneficio, o a través de afiliación. Puede ser una tienda en la que realmente simplemente estás vendiendo productos de un tercero. ¿Y cuál es mi recomendación? Pues mi recomendación es que ahorres un dinero para que ese dinero acabe trabajando para ti. ¿Cómo puede trabajar el dinero para ti? Pues a través de la inversión. Si tú mismo no quieres realizar ningún negocio concreto, lo que puedes hacer es invertir en negocios de terceros, de tal manera que invirtiendo en la bolsa de valores y en otros mercados financieros puedes sacar un rendimiento a tu dinero y que esos ahorros cada vez vayan creciendo y sean más grandes y te supongan unos ingresos para ti. Te recomiendo que primero de todo lo pruebes en una cuenta demo, así que si quieres probar de comprar y vender acciones y otro tipo de activos financieros, puedes hacerlo en el link que te dejo aquí en pantalla. Ahí tienes un vídeo donde enseño cómo crear una cuenta demo y puedes crear una cuenta demo donde el dinero no es real y sin invertir nada de dinero, probar un poquito qué tal se te da la compra y la venta de los mercados financieros. Bien, si te gustan mis contenidos, dale a suscribir y también visita la web códigotrading.com. Nos vemos en el próximo vídeo.